Está Carlos Gracias, chau, Bianco, chau. el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos, buen día. Paulo Vilote y Gonzalo Prado por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, buen día. Bien, preocupados por esto de Bahía Blanca. Qué locura, ¿no? 220 milímetros en un ratito. Esperan otros 100 y pico para las próximas horas. ¿Estás en comunicación ahí con el intendente? ¿Qué sabes del cuadro general de Bahía? Sí, por supuesto. Estuvimos hablando con él, tanto yo como el gobernador, y varios ministros, el ministro Alonso, el ministro Kreplak, el ministro Larroque. Ya estamos enviando materiales. Está llegando la gente de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires ahora en un ratito. Estamos enviando ya camiones con, bueno, colchones, todo lo que se necesite. Tenemos una situación compleja también en el hospital provincial Sí. porque se inundó una buena parte y tiene falla eléctrica, entonces hay que derivar a algunos pacientes. Ah, No, una tragedia, pero bueno, estamos como corresponde trabajando y colaborando con todo lo que se puede, en comunicación permanente con el intendente, que está además recorriendo obviamente como corresponde las calles, así que nos mantiene minuto a minuto al tanto de toda la situación. Bueno, muy preocupados y ocupados como corresponde. sí, porque esto de los cambios climáticos, estas locuras, nos decía aquí Florencia Albanesi, la periodista colega nuestra, que de madrugada se cayó el cielo y las imágenes del hospital que tienen que sacar a los bebés porque es un río, no hay ciudad que pueda resistir 220 milímetros en un ratito, otros 100 que se vienen. Vamos a tener que, no sé, repensar un montón de cosas a nivel ciudades con estos cambios climáticos tan bestiales que tenemos, ¿no? Sí, por supuesto, y bueno, también además alertar a la población que hay en varios lugares de la provincia alerta meteorológica para todo el día de hoy y Sí, el día de sí, sí. mañana. Ayer estuvimos hablando con varios intendentes para que, bueno, que hoy durante todo el día las cuadrillas salgan a limpiar los sumideros, los arroyos, etcétera, porque además, de acuerdo al sistema hídrico de la provincia, cuando llueve también en la zona del oeste, de a poco las aguas van bajando también para la zona del este, y si a eso se suman las lluvias que están previstas, pueden generar un problema grave. Así que bueno, durante todo el día de hoy, de mañana y los próximos días, seguramente estemos muy abocados con esta situación, lamentablemente. Seguro. Bueno, te habíamos llamado por algunos temas generales y justo surge esto y nada mejor que poder evacuar las dudas con el ministro de Gobierno de la provincia, comunicación permanente con el intendente y atentos a todo lo que está pasando en una ciudad tan importante como es Bahía Blanca. Te llevo a la actualidad. Kicillof apura la legislatura para suspender las PASO. ¿Es un título correcto el que aparece hoy en todos los medios, Carlos? Sí, me parece que hay que tomar una decisión urgente. Están ya corriendo los tiempos necesarios para la organización de la elección. Nosotros ya estamos trabajando en eso, pero bueno, obviamente sin una decisión formal y oficial de la legislatura sobre la situación de las PASO, si se van a hacer o no, eso nos sigue demorando, nos sigue complicando el proceso de organización electoral. Así que además, se ha hecho en el gobierno nacional y eso tiene una réplica en el ámbito nacional, eso tiene una réplica en la provincia. Como dijo el otro día el gobernador, se rompió una regla no escrita, pero muy importante, que se había mantenido durante toda la democracia, que no era modificar el sistema electoral en los años justamente electorales para no generar confusión, caos, etcétera. Es muy difícil hoy explicarle a cualquier bonaerense que en la provincia se van a hacer las PASO. Te juro que lo hablé con mucha gente que no está vinculada con la política, etcétera, y yo le decía, no, bueno, sí, hay que ver si hay paso o no. Y la gente ya tiene en su cabeza que no hay más paso, porque lo vio en el diario, porque lo vio en la tele. Digo, ¿cómo? Si no hay más pasos, si la sacaron las pasos. No, bueno, pero en la provincia, bueno, es una situación muy compleja. Lo mismo con la boleta única papel. La mayoría de la gente no tiene la más mínima idea lo que es la boleta única papel, cómo se va a votar en la elección nacional. Creo que se ha hecho un desastre y que no se está comunicando. El gobierno nacional debería estar preocupado por explicarle a la gente cómo va a tener que votar este año. Si bien faltan varios meses, me parece que hay que avanzar en eso, y nosotros por eso también le pedimos celeridad a nuestra legislatura para tomar una definición y poder avanzar en la organización de la elección, como te decía antes. Sí, ¿cuál es tu postura con relación al futuro del gobernador? Porque algunos creen que si el gobernador no se emancipa de Cristina Kirchner, el futuro va a ser muy breve, muy corto,
y que juega una partida muy fuerte en esta elección, porque ya no tiene reelección como gobernador, y su camino tal vez tiene que ver más con mirar para adelante que mirar para atrás. ¿Cómo lo ves vos como hombre fuerte de su espacio y de suma confianza de él, que siempre te tuvo a su lado, más allá de los destinos que te tocaron en otra instancia por deseos de otros y no de Kicillof? Mira, yo creo dos cosas. No es un tema de emancipación personal respecto de nadie, es un tema de sumar. Por eso nosotros lanzamos un movimiento que lo que hace justamente es sumar gente del peronismo, gente que no estaba activa en la militancia, en el apoyo político al gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el fortalecimiento de nuestra fuerza política. Por eso te decía, lanzamos un movimiento para que toda esa gente se vaya sumando y vayamos acumulando en otro proyecto político para el país, porque yo ya creo que no hay que ni explicarlo, lo que está pasando en Argentina, que es realmente desastroso. Probablemente el último capítulo y uno de los que más nos preocupa es hemos vuelto a tener casos de enfermedades que hacía décadas que estaban erradicadas en la Argentina, y eso tiene que ver con una desidia completa y absoluta del gobierno nacional, no solo en el tema de salud, sino en cualquier otro tema. Creo que el gobernador también fue muy claro el otro día al hacer la comparación para todas las áreas. Mientras el gobierno nacional deja de dar subsidios al transporte en el interior de la provincia y en el conurbano, nosotros tenemos que salir a cubrir ese bache. Mientras que el gobierno nacional deja de entregar medicamentos oncológicos, nosotros tenemos que salir a cubrir ese bache. Mientras el gobierno nacional financia universidades, nosotros salimos a construir centros universitarios. Para cada una de las áreas, el gobernador se tomó el trabajo de mostrar cuál es la situación de lo que no hace el gobierno nacional y cómo nosotros, además con una quita muy, muy importante de los recursos, tenemos que salir a suplantar. Por eso Pero te decía, no es una cuestión de emancipación. Al margen de eso, el gobernador sí quiere ser presidente, porque si no pareciera como que se genera un Mira, clima que no es cierto y que lo inventan los periodistas. Lo conozco hace 27 años al gobernador. Nunca lo escuché en mi vida y hablo cotidianamente y varias veces por día y varias horas por día con él. Nunca lo escuché decir que quería ser presidente. Lo que sí quiere hacer el gobernador es trabajar junto con nuestra fuerza política para establecer una alternativa de gobierno para los próximos años que recupere todo lo que se está perdiendo. ¿Con quién? Muy aceleradamente en todo este tiempo. ¿Con quién? Con todo el peronismo y con todas esas... Sí, por eso está en la nota de lanzamiento de nuestro movimiento, que es dentro del peronismo, es un movimiento hoy exclusivamente dentro de la provincia de Buenos Aires, más allá que permanentemente nos llegan adhesiones de todo el país, y con todas aquellas fuerzas que tengamos mínimos consensos básicos respecto de lo que tiene que ser nuestro país. Respeto por la democracia, respeto por los derechos humanos, las políticas de memoria, verdad y justicia, un país industrial, no un país primarizado y de timba y especulación, un país que incluya a todas aquellas personas y no las excluya y no las discrimine. Bueno, cualquiera que tenga esos consensos básicos, seguramente sectores del radicalismo, sectores del socialismo, va a estar de acuerdo con esas políticas, y nosotros los invitamos a formar un gran frente. Hola, ministro, buenos días. Aquí lo saluda Gonzalo Prado. La gran pregunta que se hace la política en la provincia de Buenos Aires es si Kicillof quiere o no desdoblar las elecciones. Usted, si tuviera que darle una recomendación al gobernador, ¿qué le diría? ¿Que desdoble o que vaya con el calendario unificado con las elecciones nacionales? Mira, por lo pronto, la gran mayoría de los intendentes de nuestra fuerza política y de otras fuerzas políticas, a nosotros hoy nos están reclamando que se desdoblen las elecciones. Y además hay otro punto, eso por un lado. Por otro lado, hay otro punto que también lo explicó muy claramente el gobernador, el hecho de haber cambiado el sistema electoral, de haber establecido la boleta única papel, va a complejizar muchísimo el proceso electoral si se llegan a hacer las dos elecciones juntas. Nosotros hicimos una suerte de simulacro de cuánto se tardaba con el sistema tradicional y cuánto se tarda con la convivencia de los dos sistemas, y más que se multiplica por 2 el tiempo de votación. Y en mesas de votación que tienen 354 votantes por urna, nos quedan 80, 90 en promedio, 80, 90 votantes afuera del tiempo determinado para la elección. O sea que va a ser complejísimo el proceso de votación, va a ser complejísimo. Así que desde un punto de vista operativo, desde un punto de vista
político, es una complejidad hacer el mismo día las elecciones. Así que, pero bueno, Y si se desdoblan, eso va a ser una definición. si se Sí, desdoblan, ¿usted cree que tienen que ser antes o después de las elecciones nacionales? es que después es imposible por Claro, los tiempos organizativos. no hay tiempo. Hay que recordar que las elecciones en la provincia las tiene a cargo la Junta Electoral de la Ujú. provincia y que siempre, durante toda la historia, se han hecho en coordinación con la Justicia Federal Electoral Mm. de la provincia y que ya nos han avisado que por lo menos se necesitan como más o menos 2 meses entre elección y elección para poder ser organizadas. O sea que hacerlo después sería hacer la general nacional el 26 de octubre y la provincial antes del 10 de noviembre, porque tiene que ser un mes antes de que terminen los No, no mandatos. O hay sea que es tiempo. materialmente Claro, imposible hacerla claro, después. claro. No, por eso es materialmente imposible hacerla después. ¿Y cuándo serías? Primero, ¿cuál es el plazo para determinar si esto se desdobla o no? ¿Hay un plazo? Para que se desdoble o no, no, el gobernador puede convocar a elecciones Ah, generales hasta 60 días antes de la fecha de elección. perfecto. Y O el sea, 20, son 60 días antes de 60. la fecha en que se decida hacer la elección. Sí, Y sí. si vos Hoy la decís que, normativa establece eso. claro, si 26 de octubre y 10 de noviembre es imposible, ¿qué tendría que ser? Previo a octubre, entonces. Y de desdoblarse, sí, tendría que ser previamente a octubre y con un espacio de tiempo lo suficientemente amplio como para que se pueda organizar tranquilamente una elección y luego la otra. No se descuida mucho la nacional, si adelantás, digo, porque los intendentes resuelven todo, se arman los consejos deliberantes, pim, 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 después tengo que ir a la otra y ya estoy con la energía baja. ¿No ves esto? Te doy un ejemplo reciente, concreto, histórico. Sí, Con el mismo argumento se podría haber utilizado en la elección, en el balotaje, en donde ya estaba elegido el gobernador, ya estaban elegidos los intendentes, ya estaban elegidos los concejales, claro, y claro. nuestra fuerza política militó hasta el último día la candidatura de Sergio Massa. O sea Mm, que fácticamente no existe ese peligro. perfecto. Y te hago la última. ¿Están conformes con el ministro Alonso? Realmente es un ministro que trabaja todo el día. Mira, recién estuve hablando con él por teléfono, por el tema de Bahía Blanca permanentemente, que está llevando adelante las políticas que le pidió efectivamente el gobernador, y que además estamos teniendo resultados. Obviamente eso no quita que siguen habiendo homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, pero también el gobernador fue muy claro el otro día. En el año 2002 eran 2.400. Durante todo el periodo de Vidal eran 1.000 y el año pasado fueron 800. O sea que los resultados en materia estadística se están viendo. Hay que seguir trabajando, hay que reforzar ese trabajo, necesitamos recursos para reforzar ese trabajo, para comprar más patrulleros, más tecnología, para seguir fortaleciendo las áreas de investigación criminal, pero bueno, lamentablemente tampoco el gobierno nos está ayudando mucho y tampoco se está haciendo mucho cargo de sus responsabilidades en materia de seguridad, como es el control del ingreso de drogas a la nación y el tránsito hacia la provincia. O sea que Ujú, nosotros necesitamos los recursos y la cooperación del ujú. gobierno nacional, algo que no está sucediendo en la medida que nosotros necesitamos. Te hago las dos últimas. ¿Aceptarían un encuentro Sí, con la ministra Patricia Bullrich para trabajar conjuntamente o no? sí, sí, pero de hecho el ministro Alonso y la ministra Bullrich se han juntado múltiples veces Sí, se a llevan trabajar. De bien. hecho, hemos Sí. coordinado la situación en Rosario, cuando el gobernador envió 80 patrullas y equipos de investigación criminal, así que sin ningún problema. De hecho, el gobernador dijo que él le proponía una reunión al presidente, Alonso a la ministra, yo me junto con el que quieran, o sea que nosotros estamos Están dispuestos a abiertos. colaborar. Después, Perfecto, las perfecto. diferencias ideológicas corren por otro lado y la gente las tiene que evaluar en las elecciones. Ujú, Pero cuando hay un problema, me parece que no vale, yo no trabajo con vos porque pensás distinto que yo. Me parece que no sirve. ujú. Y esta es la última. ¿Qué opinión tienen sobre el acuerdo con el fondo y el tema que va a ser un decreto y que el Congreso sí, que el Congreso bastante confuso? ¿Qué opinan de esto en el gobierno de la provincia? No, es que la normativa no es confusa. La normativa, la ley que está vigente, establece que cualquier endeudamiento de ese orden tiene que pasar por el Congreso. Y el que no está cumpliendo con la normativa vigente, como en tantas otras cosas, es el presidente, si no manda ese endeudamiento al Congreso. Ojalá que no suceda, realmente ojalá que no suceda, porque ya vimos cómo terminan estas cosas. Termina siendo endeudamiento que facilita la fuga de capitales. El otro día leí que había
6.000 millones de dólares de empresas de ganancias que hoy tienen pisadas en pesos en el país y que en el caso de levantarse el cepo las van a fugar rápidamente. Y no quiero pensar que esos eventualmente miles de millones que van a venir al país van a ser utilizados para esa fuga. Quiero pensar que no. De la misma forma que ya pasó cuando Toto Caputo tomó el préstamo de 45.000 millones de dólares que se fumó en meses. De ir al Congreso votarían en contra. Después porque después la deuda la termina pagando el pueblo argentino, ¿no? Sí, de ir al Congreso votarían en contra. Y mira, yo no soy diputado, pero creo que sí, obviamente. Bueno, con este nivel de endeudamiento ya tomado y sin quedar cuáles son caras los objetivos de tomar el endeudamiento. Que, digo, si fuese endeudamiento para hacer escuelas, para hacer rutas, para hacer hospitales, para fomentar la producción, para hacer casas, para urbanizar barrios populares, habría que ver los costos, las tasas, las formas de repago, pero se podría analizar. Ahora, si es financiamiento para la bicicleta y para la fuga, y desde ya que no. Carlos, te mando un abrazo, nos mantenemos en contacto y atentos al tema de Bahía Blanca porque el servicio meteorológico está anunciando 100 milímetros más sobre estos 200 caídos. Estamos en eso y me está llamando el gobernador por ese tema, así que te dejo. Ahí te dejo que lo atiendas. Un abrazo grande. Abrazo. El señor Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, más allá de los temas de actualidad.